El caso de Peña. Crecí conociendo la depresión desde muy chica, con una abuela y dos tíos, medicados durante toda su vida. Los escuchaba llorar por horas. Me tocó aprender a entender sus miradas constantes de angustia, a ver que no podían pararse de la cama. Los vi en la batalla de ajustarse a un nuevo medicamento. Un día bien y al siguiente no tanto. Debe ser triste vivir tan aburrido, pensaba a mis tiernos 10 años. En diciembre de 1999, con 12 años, empecé a llorar sin razón. 1, 2, 3 días. Casi siempre al atardecer sentía un hueco abriéndose en mi pecho. Un roto oscuro, una angustia honda que se manifestaba en infinitas lágrimas. A medida que avanzaba mi tristeza fue desapareciendo. Mi vida de niña volvió a ser normal cuando entré al colegio. Le comenté a mi mamá mi sensación, pero fue algo que quedó como una anécdota. Un paréntesis, si acá tienes hijos, siempre trata de estar atento a sus emociones, a sus ideas, a lo que le está pasando. No dejes pasar estas cosas así por así. Bueno, continuemos. Llegó diciembre del 2000 y ahí estaba yo otra vez, sumida en la tristeza y con el hueco del pecho creciendo. Estábamos de viaje y una tía se dio cuenta de mi estado, por lo que hizo muchos planes en esas vacaciones. Para que la niña no esté triste, dijo. Cuando llegó enero, todo pasó. Durante 6 años se repitió la situación. Me sentía tranquila todo el año, pero en diciembre llegaba la tristeza y el llanto abrumador que venía. Alguna vez insinué que quizá tenía lo mismo que mis tíos, pero me dijeron que no, que yo era una niña y solo eso le daba solo a los grandes. Le echaron la culpa a las hormonas, a la época decembrina que me ponía nostálgica. Siempre había una razón para esa tristeza, que siempre hacía cada vez o que siempre se hacía cada vez más grande y más profunda. En marzo de 2006, mi primer desamor fue el detonante del episodio más fuerte que había tenido hasta entonces. El hueco oscuro de mi pecho me tragó entera. Se me fue la vida al piso cuando me dio un ataque de pánico. Sentí que perdía la cordura. No podía hablar sin llorar, no dormía, no comía, solo quería morirme y solo estando en ese punto. Con mi familia igualmente angustiada, tuve la ayuda necesaria para hacer lo que todo ser humano que atraviese una depresión debe hacer: ir a terapia psicológica. El caso era tan grave que la terapia debía ser diaria. Buscamos todas las soluciones no químicas existentes, pero el tratamiento requería un soporte farmacológico. Mi depresión era clínica, por lo que me remitieron a quien siempre temí, porque era una señal de estar loca, es lo que dijo el psiquiatra. El especialista me hizo preguntas y también me dio respuestas. Confirmó el diagnóstico: depresión severa y trastorno de ansiedad. Más una crisis por insomnio prolongado. Un paréntesis, eso del insomnio es bravo. No poder dormir es muy bravo porque amaneces de mala gana, sin energía. Es terrible. Continuemos. Empezaría el tratamiento cuanto antes. Encontrar el medicamento no iba a ser agradable, recalcó el doctor. Siempre había una razón para esa tristeza que se hacía cada vez más grande y más profunda. Después de un par de meses de terapia y medicación, finalmente sentí una extraña paz que no parecía ser mía. Porque en realidad no lo era del todo. Claro, porque le estaban medicando. Era una especie de paz asistida. Sentía como si me hubieran cambiado el cerebro por uno mejorado, con pensamientos más tranquilos y menos desgastantes. El medicamento para el insomnio por fin me ayudó a dormir sin pesadillas, aunque estaba entusiasmada por sentirme mejor. Tuve que contarles a profesores y compañeros de universidad
para explicarles por qué llegaba tarde a todo y no rendía como siempre. Pese a casi todo el tiempo en casa, no, pasé casi todo el tiempo en casa. Me vi con pocos amigos, no salía, me enfoqué en estudiar y en comprender mi estado. Unos meses después, volví a salir con mi nueva personalidad, un poco ausente, pero tranquila. Me gustaba estar entre gente así no tuviera del todo en mí. Así no estuviera del todo en mí. No tomaba licor, solo té helado y cigarrillos que me ayudaban con la ansiedad. Pero, contrario a lo que creí, aún tenía preguntas por resolver. Todavía faltaba un tiempo para entender que las pastillas suplían algo que mi cuerpo no me daba. Claro, las pastillas solamente calmaban nomás, pero no iban a ser la solución mágica a mi enfermedad. Aunque no abandoné la terapia psicológica, las sesiones se volvieron menos frecuentes y también las revisiones con el psiquiatra. Después de 2 años dejé el medicamento para dormir y sentí que había superado una etapa. Durante 5 años mi relación con el otro medicamento, el Lexapro, fue estable. No me faltaba mi pastilla ni un solo día. Ya hacía parte de la canasta familiar. Aunque siendo realistas, el costo del tratamiento de una enfermedad mental es alto y el bolsillo no aguanta tanto. Nosotros logramos que la EPS me diera el medicamento. Supongo que la EPS es como el seguro más o menos. Pienso, bueno, en ese momento creí que ya tenía medicación asegurada para toda la vida. Un año después, algunas cosas cambiaron. Me gradué de la universidad, gané un premio por mi tesis y tuve entrevistas laborales. Siempre había luchado contra la sensación de ser inútil, de no verle gracia a respirar, y ahora todo tomaba otro sentido. Sentí por primera vez que existir no me abrumaba, sino que me gustaba. Tantos años de ansiedad me habían acostumbrado a pensar en las peores posibilidades, pero al atardecer las cosas empezaban a cambiar. Pero al parecer las cosas empezaban a cambiar al atardecer. Estoy ciego. Perdón. Cualquier día olvidé tomarme la pastilla. Lo que en un momento no pudo haber sido una crisis fuerte, simplemente se dio sin mayores consecuencias. No tuve ganas de morirme, ni perdí el control. Otro día volvió a pasar, luego otro y otro. En ese momento las citas con el psiquiatra eran pocas y no las necesitaba tanto. Estábamos en contacto por correo y así estaba bien. Un buen día me di cuenta de que llevaba 2 semanas sin tomarme la pastilla. Me sentía mejor de lo que esperaba. Aunque volvía mi melancolía, no sentía angustia. Tenía una recaída, pero no pasó. Volvió la tristeza, pero fue soportable. Un mes después le escribí al psiquiatra contándole y me dije que si bien no me recomendaba dejar las pastillas, como lo había hecho, tampoco podía obligarme a tomarlas si me sentía bien sin ellas. Aparecieron algunos libros que me ayudaron a pensar en mi condición. Inteligencia emocional de Daniel Goleman, les sugiero que lo lean, y La brújula para navegantes emocionales de Elsa Punset. Encontré rutas hacia la calma, así la perdiera después. Por fin podía tener una conversación en paz conmigo y me hablaba sin odio, aunque ya no pensaba en morirme. En ocasiones no veía una razón para vivir, entonces puse el acelerador, quería desquitarme de los años de quietud, así que salí, tomé otra vez alcohol, comí y fumé sin medida. Mi cuerpo fue el escudo que recibió los golpes de las malas decisiones, y aunque no me arrepiento de nada, me hice daño porque en el fondo todavía quería destruirme. Un paréntesis. Para algunas personas el licor o el alcohol, no sé, yo he conocido amigos que se llevan muy bien con esas sustancias. En mi caso no, en mi caso esas sustancias me destruyen. Si tienes siempre trata de cuidar tu salud mental y tu salud física, ¿no? Porque es importante si que estás pasando por estas enfermedades. Entonces, en mi caso, a veces pasaba de que tomaba y pues me causaba un tremendo dolor, no solamente físico, sino también mental. Bueno, continuamos.
Me costaba aceptar que no sabía quién era y nunca había querido conocerme. Siempre había sentido rechazo hacia mí misma. Nunca amé mi cuerpo porque representaba mi existencia. Me generaba repudio porque me contenía a mí y a mi tristeza. Ese hueco oscuro de la adolescencia, por entonces alcancé mi peso máximo y empecé a sufrir de las rodillas. Me frustré, a su engordado, y el cuerpo se manifestó para que lo atendiera. Un quiste pilonidal me hizo pasar por cirugías y recuperaciones lentas y dolorosas. Ahí tuve tiempo para hacerme las preguntas que había ignorado antes. Cuestioné los rótulos con los que me había definido por años: deprimida, ansiosa, enferma. ¿De verdad quería hacer eso siempre?, me preguntaba. La quietud hizo que esas dudas las contestara una voz que no había escuchado. Entendí que no somos solo cuerpo o mente, que existe otra dimensión que es el espíritu, y empecé a reconciliarme con todo lo que soy. El camino de la enfermedad fue esclarecedor y hoy, con la perspectiva que da el tiempo, veo lo que viví con la mejor escuela para lo que necesitaba aprender. Bueno, chicos, este fue el caso de Peña. Me da mucho gusto que le haya superado la depresión. Siempre hay una salida para todo. Siempre, siempre, siempre busquen una salida. Bueno, si deseas contarnos tu historia de cualquier tema, acá no tenemos un formato de un tema en especial, envíanos a, a mi correo, que lo voy a dejar en la descripción del video. Y recuerda que todos tenemos derecho a ser escuchados. Muchas gracias. Adiós.